Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca, y él le repartió la herencia. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a los campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de los trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él le replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento un momento, hermanos, por favor. Buenos días, Padre Esteban. Buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos. ¿Cómo han estado? Me alegra. ¿Cómo estuvo su semanita? Bien. Qué bueno. Qué calor hace, ¿verdad? Y yo con estas barbas cuadradas no me puedo, no me libro del calor y no me las quiero recortar porque yo dejaría de ser vikingo. Oigan, ¿seguimos haciendo oración? Sí. Ajá, ya los caché. No están haciendo oración. Hay que hacer oración. Pero Padre Esteban, antes de que empecemos con el Evangelio, hoy estamos vestidos de rosa. ¿Por qué, Padre? Muy bien, pues hoy es el 4º domingo de la Cuaresma. Estamos a la mitad de la Cuaresma hoy.
Y por ese motivo hoy nos vestimos de color rosa, porque el color rosa es el color de la alegría. ¿La alegría de qué? De que ya viene la Pascua. Claro, no es la alegría de la fiesta, ¿no? No. Todavía esa alegría no llega. No. Cuando ya llegue la fiesta, que es la Pascua, que es la resurrección, nos vamos a vestir de color blanco, ¿no? Sí. Porque es el color del grande gozo. Esta Sí. es una alegría porque ya llevamos la mitad del camino, así como cuando alguien va a a un lugar de vacaciones, ¿verdad? Sí. En el camino, pues uno va contento porque va de vacaciones. Sí. Pero todavía no tiene la alegría de haber llegado, porque apenas vamos en camino. Es una alegría solamente de emoción porque vamos a llegar a un lugar. Pero no es lo mismo la alegría de cuando vamos en camino a la alegría cuando ya llegamos a ese lugar, ¿no? Sí, Es ¿no? distinto, son diferentes Sí. alegrías. Por eso estamos vestidos de rosa, que es parecido al morado, ¿verdad? Que es parecido al morado, pero que es más tenue, ¿verdad? Un poquito más claro para que veamos la diferencia, que estamos a la mitad del camino, pero seguimos en Cuaresma, seguimos en época de penitencia, ¿verdad? Sí, Porque hay gente exacto. que se imagina que ya estamos de rosa, la alegría, vamos a cantar todos alegría, vamos a estar muy contentos todos. No, seguimos en Cuaresma. No, porque está de rosa significa que ya no es Cuaresma, no, seguimos en Cuaresma, todavía. No, nada de que ya llegó la felicidad, no es el tiempo de la felicidad, es el domingo de la alegría, ¿verdad? En el que queremos recordar con alegría que vamos a la mitad del camino, ¿verdad? En otros 3 domingos más estaremos celebrando ya la fiesta de la resurrección de Cristo. Y entonces ahí sí tendremos, ¿verdad?, el grande gozo, porque Cristo vive, Cristo ha vencido a la muerte. Pero ahorita estamos a la mitad del camino. Muy bien. Ay, qué bonito, Padre Esteban. Es decir, no hagamos de este camino un camino de tristeza, sino alegrémonos. Exacto. Esperemos la resurrección del Señor, ¿verdad, Padre? Exactamente. Sí. Ay, qué bonito. Dos de rosa, me gusta. Felices, pero a la vez en penitencia. Bueno, Padre Esteban, el Evangelio de hoy nos habla de la parábola del Hijo Pródigo. Pero a pesar de que la hemos escuchado infinidad de veces, siempre hay un mensaje que Dios quiere hacer llegar a nuestros corazones. Y yo con mis dudas, Padre Esteban, ¿me puede ayudar, por favor? Claro que sí. Jesús habla de un padre y sus 2 hijos. ¿Por qué uno de ellos le pide la parte de su herencia y se va a un país lejano y derrocha la fortuna, Padre? Muy bien. Entonces, en la parábola aparece el hijo menor primero, que dice que le pide al padre su herencia, ¿no? Y le pide la herencia, ¿por qué? Porque en el fondo lo único que quiere ese hijo es lo que el padre le puede dar, ¿no? Materialmente hablando, ¿no? Quiere decir que a él lo único que le interesa, pues, es el dinero, son las posesiones, pero no le interesa su padre, ¿no? Porque uno cuando le dan una herencia, ¿cuándo nos dan la herencia? Pues la herencia nos la dan cuando muere alguien, ¿no? Dicen, esta es tu herencia, ¿no? Y él se anticipa, ¿no? Como diciéndole a su papá, no me interesa tu vida, ¿no? Lo importante es lo que me vas a dar, ¿no? Lo importante es eso, ¿no? Quiere decir que él, pues, no quería al padre, y entonces por eso le pide la herencia y se va, dice, a un país lejano. ¿Por qué? Porque él quiere estar lo más lejos posible de su padre. Y eso, pues, es una imagen del pecado. ¿Qué es el pecado? Cuando hablamos del pecado, decimos, el pecado es portarnos mal. Sí, pero en el fondo, ¿qué significa el pecado? No valorar lo que Dios nos da y alejarnos de Dios, ¿no? Eso es el pecado. Y entonces, el pecado, cada vez cometemos un pecado cuando no valoramos, como el hijo no valoró, porque dice que se gastó toda la fortuna, ¿no? Y ese es el pecado, cada vez que alguien no valora lo que Dios nos da. Por ejemplo, Dios nos dio inteligencia. Sí. Y a veces no valoramos la inteligencia, ¿verdad? No. Porque somos flojos, decimos, ay, no quiero pensar. Ay, no quiero hacer la tarea. Ay, no, qué flojera hacer eso. Y Dios nos dio la inteligencia y no la valoramos, la desperdiciamos. Sí. Dios nos dio las fuerzas, ¿no?, para hacer muchas cosas y a veces no valoramos la fuerza que Dios nos dio. Ay, no, yo no quiero hacer qué hacer. Ay, no, yo no quiero hacer esto. Ay, yo no quiero hacer lo otro. Ay, no, que lo hagan otros, pero yo no lo hago. Y no valoramos lo que Dios nos da. Y entonces, cuando desgastamos, ¿verdad?, todo lo que Dios nos da, caemos en el pecado. Y cuando caemos en el pecado, pasa como el hijo, nos alejamos de Dios. Pues qué mal, Padre, que el hijo no valore al Padre. Exacto. No puede ser posible que el Padre lo ame mucho y él así de, pues a mí me interesan tus bienes y adiós. Sí, no, muy mal. No, muy mal. No. Pero tengo otra pregunta, Padre. ¿Por qué después de haberse ido y gastado todo, se arrepiente de haberlo hecho y quiere regresar con su padre? Y su padre lo recibe amorosamente, lo viste y le hace hasta una fiesta, Padre.
Muy bien, porque después de esto, ¿qué sucede? Entonces el hijo, ¿verdad? Gasta todo, termina cuidando puercos y de repente, oh sorpresa, ¿no? De repente se da cuenta que ya no tiene nada. Pero pasó tiempo, no se dio cuenta luego, ¿verdad? Obvio, sí. Se quedó sin nada, vino el hambre, cuidó cerdos, quería comerse la comida de los cerdos. Y después de mucho tiempo dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Y entonces es ahí cuando el hijo se empieza a arrepentir y entonces ahora sí se acuerda que tiene un papá, ¿no? Hasta ese momento, pero pasó mucho tiempo sin acordarse de él. Incluso cuando estaba con los cerdos todavía no se acordaba. No. Hasta después se da cuenta que tiene un papá y que lo puede recibir, ¿no? Sí. Así nos pasa a veces a nosotros, ¿no? Pasa mucho tiempo y a veces no nos acordamos de Dios. Hacemos muchas cosas y no nos acordamos de que Dios nos ama, de que Dios nos ha dado muchas cosas, ¿verdad? Y a veces la regamos. Digo, él fue ahí a cuidar cerdos, pero a veces, ¿verdad? No valoramos, deseamos las cosas, ¿verdad? Las desperdiciamos, ¿verdad? Hay gente que desperdicia comida, ¿no? Sí, Hay ¿no? niños que dicen, yo no quiero comerme esto. O decíamos hace rato, ¿no? Desperdiciamos nuestra inteligencia porque no queremos pensar, no queremos hacer la tarea. Y de repente algún día nos damos cuenta de nuestros errores y decimos, qué barbaridad, ¿por qué no valoré esto? Qué barbaridad, ¿por qué no valoré la comida que me dieron? ¿No? Qué barbaridad, ¿por qué no valoré? A veces pasan las cosas así, ¿no? Y no valoramos todo lo que Dios nos da. Exacto. Pero el hijo se da cuenta. Y lo más importante es que cuando el hijo se da cuenta, regresa y el padre lo recibe con cariño, ¿verdad? Lo viste, le da todo. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando Dios, más bien cuando nosotros nos reconciliamos, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios siempre está disponible a recibirnos. Dios nos ama a todos y Dios nos va a perdonar siempre. Siempre nos va a perdonar Dios, siempre. Nada de que Dios a mí no me perdona Dios, a mí Dios me olvida. No. Dios nos ama tanto que siempre nos perdona, siempre. Siempre. Nadie puede decir, es que a mí Dios no me perdona. No es cierto. Dios te ama a ti y te perdona siempre. Siempre nos va a perdonar. Lo importante es que estemos arrepentidos. Si no estamos arrepentidos, ¿no? Porque el papá no fue a buscar al hijo ahí con los cerdos y le dijo, ya vine a buscarte. No. No. El hijo tuvo que regresar. Y eso quiere decir que Dios siempre nos va a perdonar, pero si estamos arrepentidos. ¿Cuánto tiempo se tardó con los cerdos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta que se arrepintió, regresó. Y entonces la enseñanza es muy bonita porque quiere decir que Dios siempre me va a perdonar, pero Dios no me puede perdonar si yo no me arrepiento, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. La regué, me equivoqué, fallé, hice las cosas mal y regresar con Dios. Y Dios siempre me va a perdonar. Sí, Padre Esteban, yo pienso que el hijo menor se dio cuenta de todas las carencias que tenía sin su padre. Se vio Exacto. solo, con hambre, triste y anhelando estar con él. Y pues obviamente eso lo hizo regresar. Porque nosotros, si nos alejamos de Dios, sentimos, fíjense bien, que nos quedamos sin su amor. Y no es cierto. Nos sentimos solos y no es cierto. Nos sentimos abandonados y botados ahí de la vida. No es cierto. Dios siempre nos espera. Nosotros somos los que tenemos que tomar la acción de regresar con Dios, ¿verdad, Padre? Exacto, tenemos que tomar esa iniciativa arrepintiéndonos. Pero arrepentidos, oigan. ¿Y ustedes están cerquita o lejos de Dios? ¿Con ganas? No, sin ganas, ya veo. ¿Cerquita o lejos? Muy bien. Y Padre Esteban, cuando su hermano mayor regresa del campo, escucha la fiesta y le pregunta a un criado que qué sucedía. Al saber sobre el regreso de su hermano, se enojó y no quería entrar. Yo también me enojaría. Pero su padre salió a su encuentro. ¿Y por qué él reclama tanto a su papá? Muy bien, entonces aparece después el otro hijo, ¿verdad? Porque había dos hijos, aparece el mayor y llega bien enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el papá perdonó al hijo menor y lo recibió. Y se enoja, ¿verdad? Sí. Y ahora, uno podríamos decir, pero pues sí es cierto, ¿no? ¿Por qué el hijo menor que se portó mal, gastó todo y regresa como si nada, hasta una fiestota le hacen? Nos da coraje, ¿no? Sí. Pero no, hay que ver quién es el hijo mayor, ¿no? Porque el hijo mayor a veces no lo entendemos bien, parece como que es el bueno del cuento, ¿verdad? Es el inocente de la historia, y no.
El hijo mayor se quedó con el padre. Y si estamos diciendo que el padre es amor, ¿verdad? Que el padre es misericordia, ¿a quién se tendría que parecer el hijo mayor? Porque él sí se quedó con el padre. Él se supone que sí conoce al padre. Sí. El hijo menor se fue, no quería saber nada del padre. El hijo mayor se quedó porque se supone que conocía al padre. Y entonces, si el padre es amor, el padre es perdón, el padre es misericordia, significaría que todos tendríamos que tener amor, misericordia, porque estamos cerca del padre. Pero el hijo mayor no tiene nada de misericordia. El hijo mayor se quedó con el padre por interés. Pero no se quedó porque de verdad quisiera a su padre. Tampoco él. Se quedó por interés, porque lo primero que le reclama que es: a mí nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. O sea, lo primero que le reclama es que porque él no le da nada, ¿no? O sea que el hijo mayor se quedó con el padre por interés, para algún día agarrar y a ver qué puedo agarrar, ¿no? A ver qué le puedo quitar al padre. Y el padre se sorprende, ¿verdad? Dice, pero si todo lo mío es tuyo, pues si ya repartí la herencia, ya se llevó el menor su herencia, todo lo que queda, ¿de quién es? Tuyo. Pues es del mayor. Quiere decir que el hijo mayor no se había dado cuenta de eso. ¿Y por qué no se había dado cuenta? Porque el hijo mayor no sabe qué es el amor. Y como no sabe qué es el amor, se quedó ahí con el padre solamente por envidioso. Se quedó ahí por apariencia, por interés. Pero no se quedó ahí porque de verdad amara al padre. Se quedó ahí por interés. No entendía lo que era el amor. Así que el hijo mayor parece como que el bueno, pero no era tan bueno. Se quedó ahí por interés, a ver qué sacaba. Pero ¿qué iba a sacar si todo era de él? ¿Pero por qué no creía que era de él? Pues porque él no cree en el amor. Ese es el problema del hijo mayor. Lo dominaban los celos. Exacto. El enojo, la ira, todo lo malo. Pero estando al ladito de su padre, pues eso no era amor verdadero. Exacto, pues no aprendió nada. No, eran puras apariencias, padre. Exacto. Y no. A ver, ¿nosotros vamos a aparentar que amamos a Dios o lo amamos de veras? ¿De veras? ¿Seguros? O nada más es de apariencia. Ay, yo amo a Dios, pero no es cierto. No. Entonces, ¿de corazón o de dientes para afuera? Eso, hay que amar a Dios de corazón. Padre Esteban, una última duda. ¿Por qué era necesario hacer una fiesta a su hermano? Su padre le dijo que estaba muerto y había vuelto a la vida, que estaba perdido y lo habían encontrado. Eso no lo entiendo, padre. Muy bien. El padre de inmediato, ¿verdad? Le dice, a ver, este hijo mío también es tu hermano, ¿verdad? Porque dice, ese hermano tuyo, o sea, somos familia, no se te olvide, ¿no? Somos familia. Y dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿A qué se refiere? Está diciendo que el pecado lo que hace a nosotros es darnos la muerte, no la muerte física, ¿verdad? No. La muerte espiritual. Este hijo estaba muerto, o sea, lo habíamos perdido porque el pecado lo había alejado del amor, porque el pecado lo había alejado de la misericordia, porque el pecado lo había alejado de Dios. Pero ahora que regresó, ha vuelto a la vida, o sea, no a la vida física, sino ha vuelto a la vida con Dios. Ahora vive unido con Dios. Cada vez que nosotros nos reconciliamos con Dios, cada vez que le pedimos perdón a Dios o cuando nos confesamos, ¿verdad? Con el sacramento de la confesión, nosotros volvemos a la vida. Sí. Porque volvemos a acercarnos con Dios, volvemos a estar unidos con el Señor. Eso significa volver a la vida, ¿no? Que estamos unidos totalmente con Dios. Eso es lo más importante. No, es como aceptar que estamos alejados y regresamos al Padre. Exactamente. ¿Y ustedes están lejos o cerca? Muy bien, cerca. ¿Y por qué lo habían encontrado, padre? Si él solito regresó. Pues lo encontraron porque el hijo regresó, claro. Pero dice, lo hemos encontrado, ¿por qué? Porque él se dejó encontrar, ¿no? Porque el hijo, decíamos que se había ido a un país lejos para no saber nada del padre. Cuando él regresa, ahora sí se deja encontrar porque ahora sí se siente hijo, ¿no? Ahora sí se siente parte de la familia. Claro. Mientras que antes se había alejado porque no quería saber nada de su padre ni de nadie, cuando él regresa, significa, ya me dejé encontrar porque sí quiero ser hijo, porque sí quiero estar con el padre, quiero estar con él. Por eso dice, lo encontramos, porque él se perdió, él se quiso alejar de nosotros, pero cuando él regresó,
significa que ya se dejó encontrar. Y cada vez que nosotros nos arrepentimos, cada vez que nosotros somos mejores, cada vez que obedecemos más a nuestros papás, nosotros nos estamos dejando encontrar por Dios. Dios nos encuentra, porque ya no estamos perdidos en la flojera, porque ya no estamos perdidos en los corajes, ya no estamos perdidos en los berrinches. Ahora estamos siendo encontrados por la misericordia de Dios. Sí, porque imagínense que todos somos velas. Y entonces, mientras nos alejamos de Dios, la vela se va apagando y la luz se va haciendo pequeña hasta que estemos bien perdidos, ¿verdad, Padre? Exactamente. Y si nos arrepentimos y nos comprometemos a cambiar, nuestra luz va creciendo y nos vamos acercando ¿a quién? A Dios, ¿sí? ¿Verdad, Padre? Exacto, y empezamos a brillar y empezamos a dar luz a los demás. ¿Por Sí. qué? Porque nos llena de su luz con su amor. Y formamos todos juntos una familia, ¿cierto, Padre? Y todos formamos parte de la familia de Dios, queriéndonos y respetándonos. Siempre, siempre. ¿Y quién quiere ser parte de la familia de Dios? A ver, levanten su mano. Ay, ay. Muchos, poquitos. Ah, ya vi, empiezo a ver. Muy bien, eso me gusta, que todos queramos ser hijos de Dios. Pues ya aprendí mucho de la parábola de hoy, Padre Esteban. Hay que estar cerca de Dios, no lejos de Dios, arrepentirnos y buscarlo, ¿verdad? Exactamente. Ay, pues muchas gracias por ayudarme, Padre. Pórtense bien todos. Acérquense a Dios a través de la oración. Hagan buenas obras, obedezcan a mami y a papi y hagan sus tareas de la escuela y de catecismo. Y sobre todo, ahorita en estos tiempos, hagamos oración por la paz en el mundo. ¿Vamos a hacerlo? Sí. Muy bien. Gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook y del YouTube. Los veo el próximo domingo. Adiós. Gracias, Adiós. Padre Esteban. Adiós.